6 minutos en toda la República Argentina. Hermoso día jueves, la verdad. Estamos pasando de un lado para el otro. Tanta información en la cabeza y ahora... ¿Y ahora que viene el profe? Hola. Chan. ¿Qué tal? Menos mal que cambió de lugar, profe. Me intimidaba estar aquí. Estaba lección era, en ¿viste? realidad estaba muy lejos y me daba cosita. Era como... Ay, Estaba gracias. rindiendo, de repente estábamos rindiendo de verdad. Claro, me había llevado la materia y lo tenía el profe ahí. Aparte, un tema Martens. que... Claro. Martens, por ¿Qué favor. me dice sobre...? Yo me llevé historia el Sí, primer año. Por eso estamos acá. Claro. Por eso estamos acá. ¿Cómo andamos, profe? Agustín Graf Bien. con nosotros. Muy bien. La verdad, ¿Cómo lleva esa semana larga? Bien, con ganas de que termine, ya está. bien. Necesitaría ahora volver a mi casa. Salí a las 7 de la mañana y todavía no he vuelto. Gracias. Pero bueno, estamos en camino. Ya me estoy acercando cada vez más al barrio, así que eso es bueno. Está bueno. Ya la última parada es casita. Bueno, pero el Pero día de bien. mañana, si algún día también te pasa lo mismo, sabes que podés hacerlo por videollamada. No, en realidad es que tuve una reunión, no era clase, tuve una reunión a lo último y la reunión se extendió. Claro, bueno. Y el horario nos terminó más. Pero bueno, no importa, cosas que pasan. Bien, perfecto. Como el tema que trajiste hoy en la columna, ¿no? Sí. Hoy venimos... tiene un porqué. Un porqué y vamos a ir hacia eso. Sí. Pero todavía no voy a adelantar nada. Entiendo que ya lo hablaron en el aire. Yo dije hoy que vamos a hablar sobre imperialismo. ¿Quién te buchoneó? No sé. La verdad que no Paredes, sé. Paredes, seguramente. ¿Quién fue? Paredes, fuiste vos. Sí, la idea es hablar un poco sobre imperialismo, tanto en el contexto histórico como el concepto. Entonces, porque no son lo mismo. Una cosa es el concepto y otra cosa es el momento histórico. Ok. No sé por qué no me ¿Qué sorprende. me dice Martens? No, nada, cero. O sea, sí, una cosa es lo técnico y otra cosa es la práctica. Exactamente. Bien. Por ahí la gran mayoría de las veces ocurre que la definición conceptual de lo que llamamos imperialismo, aparece luego porque, bueno, ven las condiciones y eso determina en un futuro próximo decir, ok, esto lo podemos denominar de esta manera, a diferenciarlo de tal o cual cosa. Por lo general los conceptos surgen de esa manera, se diferencia de tal o cual cosa, tiene otro nombre, ponemos este concepto. Bien, ¿Se entiende? entiende. Bueno, vamos a hablar de un momento histórico muy interesante, es el final del siglo XIX, hablamos de 1860 a 1910. Bien, más o menos, ubiquémonos. Sí. El Estado argentino, vamos a hablar primero de Argentina, después vamos a hablar del mundo. El Estado argentino se había recién unificado, por así decirlo, después de la batalla contra Rosas y el gobierno de lo que sería la Confederación Rosista en 1853, la firma de la Constitución, el inicio de un proyecto de unificación nacional. En 1962 el gobierno el gobierno de Mitre va a vencer a Urquiza y se da lo que se conoce como la unificación. Lo que vamos a trabajar ahora es un poquito el mundo internacional. Esta primera parte, después vamos a volver a América Latina y ahí vamos a ir jugando como en tándem. Bien. Esta primera parte hablamos de un proceso imperialista. ¿Qué quiere decir un proceso imperialista? Primero, el concepto de imperialismo se diferencia de otro concepto que es colonialismo. ¿Sí? ¿Por qué? Colonialismo hablamos de un proceso de dominación territorial, una toma del territorio. Cuando hablamos de esto, hacemos referencia a, por ejemplo, la expansión ultramarina de España, Portugal, bien, los primeros imperios que expanden sus fronteras y se da el proceso de conquista y dominación de América. Bien. Segundo, el colonialismo implica la dominación territorial y la imposición de una sociedad o un modelo de control social a partir de los principios y valores de esa potencia conquistadora. Bien. Decimos que España instala una sociedad colonial en América a partir de 1492. Ese proceso le llamamos colonialismo porque se impone una nueva forma de organizar la sociedad que estructura todos los niveles sociales. Decimos, bueno, el colonialismo introduce una nueva clase dominante, introduce quiénes van a ser las clases bajas, quiénes tienen las instituciones de poder,
cómo se piensa, cómo se articula las relaciones sociales. Digo, la religión va a mediar, va a ser católica porque va a ser España. Entonces, ese tipo de cuestiones es cuando hablamos de colonialismo. ¿Y cuál es la diferencia con el imperialismo? Ahora salimos del siglo XV y nos vamos al siglo XIX. Esta fase ya estamos hablando de un proceso de capitalismo, bien, ya consolidado. Ya la primera fase de la revolución industrial había dado origen al capitalismo clásico, moderno, liberal. Y en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ya para mediados del siglo XIX empieza a ocurrir procesos políticos muy particulares. En primer lugar, Francia, con la llamada Tercera República a partir de 1845, el modelo liberal es el modelo que gana. ¿Bien? La Inglaterra de las cámaras de los lores y las cámaras de los comunes va a ser una continuidad para sostener un modelo económico importante que va a ser principalmente un capitalismo empresario local muy fuerte. Y el modelo de Bismarck en Alemania va a ser el que introduzca principalmente la lógica de un Estado fuerte, centralizado. El Reich de Alemania va a ser un Estado fuerte, centralizado, capitalista, que intenta ya consolidarse con un modelo de producción interno. ¿Bien? Esos van a ser como los tres modelos más importantes de Estado en Europa para 1845-60. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Primero, las ideas del liberalismo van a empezar a entrar como en una cierta confrontación, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Por qué? El liberalismo surge como una identidad, una ideología y como una identidad política y como un modelo económico, esas tres fases, a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, y estas ideas, modelos, proyectos, tienen como una cierta limitación en donde, primero, los modelos conservadores que van a ser los monárquicos, ¿sí?, se van a ir transformando hacia el modelo liberal. ¿Sí? Lentamente las aristocracias van a empezar a ser burguesías. ¿Sí? Las aristocracias terratenientes de Europa van a empezar a ser burguesías industriales. Eso va a introducir nuevos actores a la discusión política. ¿Por qué? Y porque las leyes tenían que ser para la burguesía, ya no para la aristocracia. Los derechos que se iban a tratar de consolidar iban a ser para los burgueses, no para los aristócratas. Entonces, ya los límites empiezan a correrse. Empiezan a aparecer grandes actores importantes como los trabajadores. Los trabajadores industriales van a empezar a ser actores relevantes a mediados del siglo XIX. Empiezan a aparecer los sindicatos, empiezan a aparecer nuevas ideologías como el marxismo, por ejemplo. Y el anarquismo también va a ser otra idea importante. Entonces ya empezamos a tener una sociedad de masas. Hablamos ya de una sociedad ya no de estratos sociales definidos como la Edad Media, en donde veías a una aristocracia, a un campesinado y a una iglesia que definía cómo se articulaba esta sociedad. Ya el capital empieza a cambiar. Ya el que tiene más, tiene poder. Ya no es el que está cerca de Dios o el que está cerca de la aristocracia. Tiene toma de decisiones también. Exactamente. Entonces empieza a pesar otras cosas, empieza a transformar lentamente la sociedad. Ustedes piensen esto como cómo se va transformando la forma social y cómo se va transformando la sociedad, que pasa de una aristocracia a una burguesía, que pasa de un campesinado a un trabajador, que pasa de excluidos de esos campos que van a ser trabajadores sin tierra a, bueno, lo que va a generar los trabajadores sin tierra. ¿Van a poder incluirse en el mundo del trabajo o no? ¿Qué tipo de trabajo van a hacer? ¿Van a hacer esos trabajos más bajos? Ya empieza a haber otro tipo de clasificación. Se me viene la palabra siervo. Ya deja de ser siervo. Y el siervo va a estar atado a la tierra, ya no va a existir más esa persona. Ahora, esa transformación social, piénsenlo hoy. Y ahí las traigo a hoy. ¿Qué pasa hoy? Ya no tenemos trabajadores asalariados, tendremos los part-time, ¿no? No tenemos derechos laborales, tendremos otra cosa, que no se llama todavía. Bueno, por eso traje imperialismo. ¿Bien? Esa sociedad de finales del siglo XIX cambia drásticamente
en el marco de las ideas liberales, ¿bien? Se transforma esa sociedad y el liberalismo se consolida fuertemente con gobiernos fuertes y estructuras fuertes de poder hasta 1900, 1905, 1906. Pero ¿qué es lo que ocurre en 1880? En 1880 hay una reunión en Berlín en donde las potencias europeas ven con cierto problema el tema de que ellos están produciendo mucho y en 1873 esa producción no tuvo lugar a donde ubicarla. Claro. Entonces produjeron tanto que no sabían dónde venderlo. Esa fue la primera crisis del capitalismo. Que se produjo y no sabían dónde meter lo que habían producido. Bueno, primer crisis. ¿Cómo sobresalen esa crisis? Dicen, bueno, tenemos que ubicar esta materia prima en los lugares en donde nosotros tenemos control territorial. Y donde no tenemos control territorial lo tenemos que tener. Eso es lo que dice Europa. Finales del siglo XIX, 1775 y 1875 y 1880, la reunión en Berlín, donde se divide en el continente africano. En una mesa grande se sientan, ponen una regla y trazan líneas y se dividen los países y dicen, bueno, hasta acá es mi lugar, hasta acá es mi lugar y hasta acá es mi lugar. Perfecto. Ese es el gran reparto de África. El africano ni enterado. No. A esto los grandes imperios africanos van a presentar resistencias, va a haber guerras, porque tenemos imperios muy importantes. El imperio de Mali, por ejemplo, el imperio del Congo, van a ser grandes imperios en territorios centroafricanos. Y hay muchas, lo que serían etnias muy organizadas, que van a ser las que luego van a volver a retomar el poder y hasta el día de hoy están todavía resignificando su cultura y todo la dominación europea, bueno, trae estas remesas, ¿no? De no poder encontrar un punto de inicio de una cultura, ¿no? Claro. Un poco también lo que nos pasa a nosotros. Entonces, lo que vemos acá es que a partir de 1880 el liberalismo que se intenta distinguir de la aristocracia del siglo XVI, XVII, se empieza a parecer bastante. ¿Por qué? Y porque la gente que empieza a tener control de los países en África van a ser enviados del rey, enviados de los presidentes. Claro. Y van a ser terratenientes coloniales en África, en Asia. Y van a haber protectorados, van a haber nuevas figuras, van a haber enviados, van a haber nuevas figuras políticas que el liberalismo empieza a tener serios problemas. Ya no hay libertades individuales en los países conquistados. Y ahí es donde empieza a surgir una idea muy, muy fuerte en toda Europa, que es lo que se llama el nacionalismo, ¿no? Okay. Como para contrarrestar, digo. Hay un autor que traje el libro de Mommsen, es el autor, un libro verde, que se llama La historia del imperialismo. Ese libro plantea una hipótesis muy importante que me parece que está en lo cierto, que en los procesos de consolidación de ideas nacionalistas, lo primero que se consolida es que la nación está en peligro, por tanto hay que encontrar cuál es el principal problema de ese peligro nacional, pero como consecuencia de eso se dan los delirios expansionistas. Las búsquedas expansionistas se dan como en un primer momento como una crisis de interna nacional. Pensemos en otros ejemplos nacionales. La expansión del nazismo va a ser como, por ejemplo, la exaltación del nacionalismo es la búsqueda hacia la expansión imperialista. ¿Bien? El Tercer Reich se llama Tercer Reich porque se crea un imperio a sí mismo. ¿Bien? Entonces los nacionalismos de Europa de fines del siglo XIX van a ser los primeros nacionalismos, pero que tienen un tinte imperialista. Y ahí es donde aparece la lógica imperial. La lógica imperial es la consecuencia de un vacío en la conciencia nacional y que ese vacío en la conciencia nacional se sobresalta en la búsqueda de una dominación imperial. Tenemos que cuidarnos hacia nosotros y la única forma de cuidarnos es dominar a otros. Bien. Bien, no se queda con lo que tienen, sino que para una cuestión de poder también. Es una cuestión de poder. Claro, bien. Voy a tomar el mate. No, adelante, tranquilo. Está muy bien. Entonces, este fenómeno que se produce en Europa a finales del siglo XIX, va a decir Mommsen,
es básicamente la primera gran crisis de la identidad liberal. Claro. El liberalismo no puede sostener bajo ningún punto de vista la supremacía o la eliminación de un rival político y tampoco de ninguna etnia. ¿Por qué? Y porque brega por la libertad. Entonces, la primera gran contradicción del liberalismo clásico va a ser esta. El no poder sostener la identidad nacional. El liberalismo se vuelca, y ahí es donde termina, ¿no? Todo el progresismo liberal de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII termina con el origen del nacionalismo, porque el nacionalismo se vuelve conservador y el liberalismo se vuelve conservador. Sí. Entonces es ahí donde se vuelca, porque, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en republicanos y demócratas hoy, sabemos que los republicanos son los conservadores y los demócratas son los progresistas. Ahora, en un primer momento, los liberales eran los progresistas y los republicanos, perdón, los republicanos eran los progresistas y los conservadores se llamaban conservadores, no se llamaban republicanos, en el primer momento de Estados Unidos. Bien, entiendo. Después de este proceso, los republicanos se vuelven conservadores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los republicanos van a pedir todavía el sostenimiento de la esclavitud en Estados Unidos. Bueno, porque son los del sur. Se entiende. Los demócratas van a pedir una mayor apertura y se vuelven progresistas. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahí vemos cómo el final del siglo XIX es la primera gran crisis del modelo liberal de gobierno, del modelo liberal de organización social, de leyes, constitucionalista, progresista. Ese liberalismo de principios del siglo XIX muere al calor de la Conferencia de Berlín en 1884. En ese momento muere lo que se consolida como el liberalismo de principios del siglo XIX y nace otro liberalismo conservador imperialista. Ahí es donde pasamos a la otra etapa, que es la etapa del análisis de esto, que uno de los principales analistas va a ser Vladimir Ulyanov, que es Lenin. Lenin, que va a ser el principal dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es uno de los intérpretes de este fenómeno, el que le denominamos hoy imperialismo. ¿Por qué? Lenin plantea la teoría de que la crisis del sistema capitalista llega a su momento más cúlmine cuando el capitalismo no tiene más compradores, dice Lenin. Cuando el capitalismo se siente encerrado, la consecuencia es el avance imperialista. Es el ir a buscar hacia afuera. Claro. Él después, obviamente, propone una antítesis que es un nacionalismo socialista, o sea, de romper los medios de producción hacia adentro. Y se me está bajando la silla. Y romper los medios de producción hacia adentro del Estado y romper la lógica expansionista del imperialismo capitalista. Sí. Eso es lo que propone Lenin. Es discutible, lo podemos Claro, charlar. eso te iba a decir. No está tan mal. A ver, es discutible ¿Por qué? porque lo que ¿Antes hizo que dominar? lo que hizo la Unión Soviética no se condice con lo que está planteando Lenin. Porque la Unión Soviética fue imperialista pero era comunista. O sea, era lo mismo pero comunista. O sea, se expandió hacia lo que es el Kurdistán, la región de todos los países afganos. Se expande la Unión Soviética y hacia el este de Europa, pero con un proyecto socialista. Es lo mismo, nada más que socialista. Claro. La imposición del control territorial de la Unión Soviética tiene más que ver con la consecución de los recursos de esos lugares para poder industrializar la Unión Soviética. Okay. La industrialización de la Unión Soviética se produce aproximadamente en unos 20 años. Lo que Inglaterra hizo en 50, 60 años, la Unión Soviética lo hizo en 20. Para que se den una idea del proceso a la velocidad que fue la Unión Soviética. Fue terrible. Pasó de esclavismo a industrialización a fondo en prácticamente 10 años. De 1920 a 1930 industrializó todo. Pero antes de llegar a eso, no quiero perder el hilo. Veníamos diciendo que el imperialismo es un fenómeno de principios del siglo XIX, es la crisis del liberalismo. Y acá, volvemos a América, finales del siglo XIX, ¿qué es lo que ocurre? Se da la consolidación de lo que se conoce como en las ciencias sociales como la consolidación de los estados-nación. ¿Sí? Los estados nacionales en América Latina se consolidan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esa consolidación es liberal. Bien.
Ahora la pregunta es ¿qué liberalismo es? Si allá había un liberalismo nacionalista, nuestro liberalismo, ¿qué liberalismo era? Bueno, ahí hay distintas interpretaciones. Ahí podemos discutir, podemos plantear, porque uno dice, bueno, el pensamiento finisecular de Argentina para ese momento era otra cosa, no tenía mucho que ver. Sin embargo, lo que sí era racista. Bien. Sí. El Facundo de Sarmiento, Sí. era un liberal clásico, era un pensamiento racista, era un pensamiento eurocéntrico, era un pensamiento que basaba las instituciones estatales a partir de la opresión de los grupos que no le permitían un dominio territorial, como las comunidades indígenas. Entonces, no era imperialista, pero sí el Estado debía ejercer el control territorial, cueste lo que cueste. Lo entendí. ¿Bien? Lo entendí, sí. Ese es el estado de cosas a finales del siglo XIX en América Latina. ¿Bien? Me parece que... Estamos bien, y 27. Perfecto, bien. No miré el reloj, pero más o menos por Bien. ahí. A mí me parece que esto es importante por varias cosas. Sí. En primer lugar, 1914 se da la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Y qué es la Primera Guerra Mundial sino el punto final de esta crisis del liberalismo? Es cuando ya las partes no pudieron llegar a ningún acuerdo, es cuando ya el liberalismo no se pudo poner de acuerdo y todo lo que veníamos construyendo de una repartición de África, de ponernos de acuerdo qué parte nos quedamos con qué cosa, ya Europa no pudo sostener sus acuerdos y se pudrió. Claro. Bien. El avance del conservadurismo liberal, nacionalista, exaltado, llevó a la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Bien. Y como consecuencia de esto es que tenemos el primer gran conflicto bélico en Europa. Ahora la pregunta es, ese nacionalismo, y puesto hoy en día con muchas guerras abiertas, ¿no? Es momento de preguntarnos, ¿no? ¿En qué etapa de este proyecto imperial nos encontramos? ¿Cuáles son los proyectos posibles? ¿Y cuáles son las estructuras de poder presentes hoy que podemos dilucidar con el análisis geopolítico? Más o menos, lo que hizo Mommsen en la década de los 30, hablando del imperialismo, ¿podemos hacerlo hoy? Yo creo que sí que tenemos herramientas. Entonces lo que vamos a hacer en el segundo bloque es hablar un poquito de eso. Me gusta. Vamos a desasnar todo eso. La gente que está del otro lado también puede comentar. 299-476-1400. Tomándonos unos matecitos, aprendiendo un montón de historia. Nos vamos a la pausa. Dale. Estamos con el profe Agus Graf. Así que en el próximo bloque seguimos hablando de este tema que creo que va a dejar una conclusión muy interesante. Pausa y ya venimos. Dale, ya venimos con más. Fue Agus Graf y nos quedamos hablando obviamente en la pausa de la columna que trajo hoy, que tiene que ver con el imperialismo y la comparación de lo que era el pasado y qué está pasando ahora. Y profe, todo tuyo. Bien. A ver, como para repasar a la gente que recién se prende, sí. Lo que comentamos en el bloque anterior es básicamente analizar el fenómeno imperialista originario, que es finales del siglo XIX, y cuál es la consecuencia última, la Primera Guerra Mundial. La crisis del imperialismo y la crisis del liberalismo se va a dar en el escenario de la Primera Guerra Mundial, 1914. Y digo crisis del liberalismo porque en 1919 se da la Revolución Rusa, eso pone en tensión toda Europa. Se dan cuenta de que si no hacen algo, el comunismo se los come. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en principios del siglo XX. Las alternativas son nacionalismos exacerbados. Claro, bien. Fascismos. Dominar, matar, Sí. yo y Poder. vos. Encontrar problemas y hombres de paja por todos lados. Ujú. Antisemitismo, Sí. anticomunismo, Fuerte. etcétera. Bien. Ese va a ser como el principal objetivo de estos fenómenos políticos de principios del siglo XX, que son la consecuencia del que el liberalismo no pudo dar respuesta a la crisis económica del 29, que ya hablamos de otra, bien, 1929, y que el liberalismo no pudo dar respuesta a todos esos sectores sociales que se habían quedado fuera del avance capitalista. Todo ese crecimiento industrial se había caído y los rusos habían hecho la revolución socialista porque no habían entrado al mercado de trabajo. Entonces,
El fenómeno comunista estaba dando vueltas por toda Europa. Las ideas del liberalismo estaban siendo criticadas por todos lados. Y como consecuencia de esto, empiezan a surgir otros fenómenos particulares que van a ser los totalitarismos. ¿Bien? Totalitarismos fascistas occidentales, que van a ser el italiano y el alemán. Pero todo, vamos a tener Hungría, vamos a tener España, vamos a tener la gran mayoría, Portugal, la gran mayoría menos Francia, que va a estar dominada por los alemanes, luego, y la República de Vichy, que va a ser una república fascista también, y Inglaterra, que va a ser el único que conserva un gobierno parlamentario, conservador, no un gobierno parlamentario cualquiera, un gobierno conservador. Esa va a ser la Europa del principios del siglo XX. Ahora, ¿qué es lo que nosotros qué es lo que intento plantear con esto? A mí me parece que hoy, principios del siglo XXI, estamos asistiendo tal vez a una de las crisis más interesantes, ya no de la democracia, como siempre se habla, ¿no? Dicen, cuando va a una elección, no hay participación. Uy, la crisis de la democracia, nadie vota. Sí, está bien, hay una crisis de representación, no le vamos a decir que no vamos a negar eso. Ahora, ¿hay una crisis del Estado? Sí, hay una crisis del Estado. El Estado no está dando respuesta. ¿Qué tipo de Estado es? Bueno, mira, es un Estado de origen liberal. Mira, sí, es un Estado liberal. El Estado liberal está en crisis. Otra vez. Y no es el siglo XIX, es el siglo XXI. ¿Por qué digo el Estado está en crisis? Porque el Estado hoy encontramos serias fallas en los modelos administrativos, ¿no? Una de las principales cosas por la que este gobierno llega a ser gobierno, por ejemplo, en Argentina, es porque, bueno, una gran crisis económica, pero también institucional, de identidad, de representación y demás. Venimos de ese tipo de problemas. Ahora, ¿qué tipo de gobierno es el que nos encontramos ahora? Nos encontramos con un gobierno que tiene una representación política cercana a lo que reconoce el mismo presidente, las derechas en el mundo, y le llama, bueno, una derecha particular, ¿no? La idea de una derecha muy, ¿cómo podemos decirlo? Para no decir la palabra reaccionaria, sino una derecha extrema, ¿bien? Una derecha extrema. Declarada. Bien. Que básicamente lo que se busca es encontrar puntos de contacto con estas extremas derechas de principios del siglo XX. Encontrar hombres de paja, encontrar grandes enemigos y fabricar enemigos que hasta ahora encuentran límites democráticos para poder, ¿no? Por así decirlo, bueno, redes sociales, insultos y demás. No hablamos de la muerte de nadie, no hablamos de ningún crimen político ni cárcel por parte del Estado. Entonces eso es importante. Todavía existe por lo menos el Estado de Derecho. Ahora, lo que a mí me llama la atención, volviendo un poco a la situación internacional, es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el día martes. ¿De esta semana? Sí. 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 Ahí se me viene. El día de mañana va a ocurrir la eliminación de toda la civilización. Pido perdón, pero voy a eliminar una civilización. Sí. Sí. ¿Bien? No querría hacerlo, pero... Sí. Es una decisión. ¿Ustedes tienen noción de algo así? Vos sabés que leí ese titular, no entra en la crónica, y por suerte, gracias, estás vos para poner una cosa sobre él. Dije, ¿qué estamos presenciando? Dije yo, ¿qué es esto? Yo no tengo registro de una cosa así. ¿Qué es esto? Porque es como que, perdón, no es la comparación, ¿no? Pero era como que me imaginé a un Hitler dando declaraciones diciendo que va a exterminar una civilización en aquella época. O sea, como que, te estoy avisando. Te estoy avisando. Claro. No hubo declaraciones de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Ok. Wow. De este tipo no hubo. De hecho, ni cuando tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki los Estados Unidos, porque fueron operaciones secretas, se dijo eso. Sí. O sea, me tengo que quedar tranquila porque estás avisando, no entiendo. ¿Viste? Fue como raro. Es muy loco porque es una línea que no se había cruzado nunca, la de encontrar como la violencia extrema, como poder avisarlo y decirlo tan libremente y sin encontrar ningún tipo de delito, Sí. ¿no? Me parece una cosa muy grave, me parece una cosa que es llamativa. Y nadie...
A ver. Nadie hizo nada. Ok, te lo iba a preguntar porque vos sos conocedor No, del nadie tema, hizo digo, nada. como que A sí, ver, ¿Hay alguien que adentro, puede hacer algo? adentro de Estados Unidos sí se puede iniciar un juicio político. Adentro de los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está atravesando un proceso de conflicto social muy importante. Porque, bueno, las manifestaciones en contra del gobierno, que es algo que ningún medio de comunicación está diciendo, la manifestación en contra del gobierno de Trump son muchas, en muchos lugares de ¿Ustedes Estados están Unidos. siendo grandes? Sí, Ok, son masivas. Son masivas. En estados muy antitrampistas y en estados del sur también. Estados trampistas también hay cosas. ¿Por qué? Y porque la gente que es militarista, que le gustan las armas, no quiere la guerra. ¿No? Quiere armas. Porque le gustan las armas. Quiere salir a cazar y tener sus armas en su casa. Ahora, pero cuando tu hijo tiene que ir a combatir a un lugar que nadie lo mandó, no le gusta tanto. Y más cuando esa locura la impulsa un chabón que vivió siempre en Nueva York y era un empresario. Olvídate. Y nunca trabajó. Y nunca lo y mandaron nunca a la hizo guerra. nada. Claro, No. nunca. Hay algo de la tradición bélica de los Estados Unidos que entra como ahora en un medio. Vamos a hablar un poquito también de esto, de la cuestión del nacionalismo y volviendo otra vez, ¿no? Bien. El nacionalismo norteamericano es una particularidad muy, muy interesante porque el nacionalismo está muy marcado con la lógica bélica y la expansionista, de querer dominar y querer estar siempre por encima y siempre querer ser el uno. No quiere ser el dos, quiere ser el uno. Ahora, hoy lo que vemos es que el ser el uno no le está resultando porque, por ejemplo, si Estados Unidos... Es muy raro que Estados Unidos haya hecho la operación militar que hizo en Venezuela, extrayendo a Maduro, y la operación militar que hizo matando al líder supremo iraní, y no se van a poner a pensar de que los iraníes se iban a levantar en contra de Estados Unidos y le iban a tomar Hormuz y no iban a dejar pasar el puerto. Es raro que no les entre el cálculo. Es raro, teniendo tanta inteligencia y estrategia militar. Es raro. Entonces, volviendo y retrocediendo, hoy en la actualidad lo que asistimos es a nivel global, una crisis de lo que en nuestro tiempo llamamos neoliberalismo. ¿Cómo se conceptualiza el neoliberalismo? Para distinguirlo del liberalismo clásico que entró en crisis al final del siglo XIX. El neoliberalismo tiene como principal punto de partida los acuerdos de Bretton Woods en 1991, que impone Estados Unidos posterior a la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos queda como la potencia hegemónica global y propone una alternativa económica a todo el mundo, que es, bueno, la liberalización de los mercados, la libre comercialización, la baja de aranceles, básicamente la no política restrictiva de comercio internacional, y por otro lado, básicamente una baja en la cuestión jurídica de los impuestos, una regla que nosotros lo vimos como lo que llamamos el menemismo. El menemismo. El menemismo para nosotros fue el Tratado de Bretton Woods aplicado a lo que eran las líneas más importantes del Tratado de Bretton Woods, que si ustedes leen el libro que hizo el hermano de Duhalde, de Eduardo Duhalde, tiene un hermano que fue ministro en el gobierno de Menem, que hizo un libro sobre... ¿cómo se llamaban las leyes? No me acuerdo. Lo tengo en casa el libro, después lo traigo la semana que viene, no importa. Hizo un libro sobre la aplicación del Tratado de Bretton Woods en Argentina. No sé si estoy equivocado. El Eduardo Duhalde, hermano de Eduardo Duhalde, escribió otro libro, que no es ese. ¿El otro? No importa. Es otro autor, pero no me puedo acordar el nombre. Es un libro muy conocido, que es como la línea base de lo que es el menemismo, que es aplicar el Tratado de Bretton Woods acá. Ese modelo de sociedad es el que está en crisis hoy. Ok. Ese modelo de sociedad se forjó a base de guerras por el petróleo, ¿sí? En donde la invasión a Irak en la década de los 90, llevada adelante por los Bush, sustentó el precio del petróleo, el sostenimiento de las alianzas políticas con los países de Medio Oriente, tal como, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Omán y demás. Todos esos países, todos los emiratos que son aliados de Estados Unidos hoy, se hicieron aliados en los 90.
¿Por qué? Porque Estados Unidos impuso un modelo político para Medio Oriente. Una de las cosas que también hizo Estados Unidos es, bueno, Europa se alía estratégicamente con los Estados Unidos. La OTAN la lidera Estados Unidos y todo lo que pasa en la política internacional tiene que estar aprobado por los Estados Unidos. Hasta el edificio de la Organización de las Naciones Unidas está en Washington. Entonces, todo eso, ¿sí? Todo eso se consolida a partir de 1991. Una de las cosas que decíamos en el corte es la gran crisis que tiene Estados Unidos cuando es bombardeado en su país, que va a ser las Torres Gemelas, claro. Ese es un cimbronazo que para mí no se esperaba a Estados Unidos. No, y pensaba que hasta un poco la disolución de la Unión Soviética también fue por un empuje para los Estados Unidos. Es como que si esto ocurrió en el 1991, después de la caída del muro de Berlín, le vino con anillo al dedo. Exactamente. Claro. Entonces, esta guerra con el terrorismo y la introducción del fenómeno terrorista, denominado por los Estados Unidos de esa manera, cambia un poco la jugada porque direcciona a Estados Unidos hacia otro lugar que no estaba tal vez tan direccionado hacia ahí. Me parece que ese punto de quiebre que es la guerra en Irak de 2002, 2003, 2004 y la profundización de esa guerra pone en tensión el dominio de los Estados Unidos a nivel mundial. Primero, ¿por qué? Porque Estados Unidos deja de prestar atención a su patio trasero, que vamos a hacer nosotros. Nosotros empezamos a hacer un camino autónomo. América Latina empieza en un proceso de, básicamente, toma de decisiones particulares, gobiernos progresistas, gobiernos de otro tinte político. A paso de elefante. Una enemistad muy clara con los Estados Unidos porque se habían empezado a hacer los juicios por lesa humanidad, se había empezado a desbloquear el Plan Cóndor, empieza a sentir un sentimiento anti-yanqui muy fuerte en toda América Latina. Sí. Hitos, la canción Latinoamérica de Calle 13, Manu Chao, toda una cultura política de la calle que nace con esta lógica anti-yanqui muy fuerte en toda América Latina. No lo queríamos a los estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estados Unidos toma otro rumbo. Ese rumbo va a sufrir un gran corte con la crisis del 2008. La crisis del 2008, hay dos películas que puedo recomendar. Una se llama Inside Shot, muy buena, es un documental. Y otra es La Gran Apuesta, también muy buena. Actúa Ryan Gosling. ¿Cómo se llama este que hace The Office? Steve Carell. Steve Carell. Espectacular el papel de Steve Carell en esa película. Magnífica. Mírenla si pueden. Actúa Brad Pitt. Es un peliculón. Peliculón. Mírenla. Es muy buena peli. Sobre la crisis del 2008. Esa crisis pasó bajo... Nosotros ni la vimos. Estamos tratando de sobrevivir de la crisis del 2001. Me parece que Hubo algún que otro movimiento, pero no vimos la crisis del 2008. ¿Por qué? Y porque estábamos con el alza de las commodities, estábamos exportando mucho, veíamos un crecimiento económico muy importante, la sociedad de consumo acá. Estábamos con el conflicto del campo, nada más y nada menos. Empezaba a haber un fraccionamiento dentro del gobierno nacional. Entonces la crisis del 2008 no nos pegó tan fuerte como nos podría haber pegado. Y en Estados Unidos empieza a cambiar el gobierno. Aparecen los demócratas ganando 2 veces consecutivas con Barack Obama. Y los demócratas intensifican la guerra contra el terrorismo. Van por Osama Bin Laden, van contra, por ejemplo, el gobierno de Libia. Matan a Gaddafi, matan a Saddam Hussein. Matan a diferentes gobernantes de todo Medio Oriente y se profundiza la guerra contra el terrorismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Surge un sentimiento nacionalista alimentado por los republicanos, antibélico, y que llama a Donald Trump a ganar las elecciones en 2016. Y Donald Trump dice: voy a poner fin a todas las guerras en 2016. Con ese discurso es el que gana en 2016, ¿sí? Y es un discurso interesante porque en 2016 cuando gana, cierra acuerdos económicos, vuelve a poner un acuerdo económico con China, no le pone aranceles al principio, se sienta con Xi Jinping, se sientan con el coreano loquito que tiene bombas atómicas y vos decís, ok, Donald Trump empieza a hacer cintura política. Es un empresario que sirve para hacer política. Raro porque los empresarios muchas veces no sirven, acá tenemos un claro ejemplo. Y una de las cosas que podemos ver es que ese primer gobierno de Donald Trump viene como a sedimentar lo que habían hecho los demócratas, que eran guerras, avances militares y conflictos, y había puesto una cosa que
Y habían encontrado una cosa que no podían hacer, que era ponerle límite a los gobiernos progresistas en América Latina. Claro. Entonces Donald Trump viene y dice, bueno, basta con esto. Acá se terminó y nos empezamos a organizar. La derecha se empieza a organizar y empieza a organizarse este movimiento que se llama CEPAC, que es lo que sería la cofradía de derecha del mundo occidental. Y hay un detalle que no hablamos, que es China. ¿No? Está ahí. Que siempre terminan las columnas con China. Está. ¿no? Sí. El principal problema es que China ya en el 2008, 2010, era la potencia económica más importante. Claro. Y Estados Unidos estaba tirando tiros en ese momento en Medio Oriente. Ahora volvamos al principio de la columna, señoras y señores. Yo hablé del imperialismo. Hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Por qué? China se encuentra ante una situación en la que no aparece. Se encuentra totalmente borrada del mapa. Todo este mes no vieron una sola noticia de China en los medios de comunicación nacionales, que son básicamente medios de comunicación norteamericanos, porque le falta decirle presidente Trump. Nos encontramos ante una situación de subordinación política a los Estados Unidos nunca antes vista. Nos encontramos ante una situación de que nuestro presidente se llama y se autodenomina el más sionista del mundo, nunca antes visto. Nos encontramos ante una situación en donde el señor presidente de los argentinos se encuentra sentado al lado del presidente de los Estados Unidos y donde todos los canales de televisión, todos los días, si ustedes hacen un zapping, están hablando de lo que está pasando en los Estados Unidos. Eso no se veía desde los años 90 acá, pero nunca tan intensificado como ahora. Sí, claro. Entonces, estamos asistiendo a la crisis del neoliberalismo. Estamos asistiendo a la crisis de ese orden impuesto por Bretton Woods. Estamos asistiendo al fin de esa era de los Estados Unidos como en la potencia hegemónica. Y cuando digo, porque todos dicen, bueno, pero Estados Unidos es la potencia militar más importante del mundo. Sí, está bien, pero Hormuz se cierra y vos, por más bombas atómicas que tengas, no las puedes tirar. Entonces, ¿qué tenés miedo? ¡Sos cagón! ¿Te falta que digamos eso? Sí. Preguntémonos. O sea, Sí. ¿qué? Sí, tengamos todas las bombas atómicas, proliferación nuclear. Nadie tira una bomba atómica. No queremos que tiremos No, bombas atómicas. obviamente no, queremos estamos que eso buscando pase. eso. No estamos buscando eso. Pero es como Ahora, que están revolviendo Pero un caldo claro. cultivo ahí. A ver, ¿pero a dónde vamos? Claro, Exacto. claro. Exacto. Eso me genera La ansiedad. incertidumbre empieza a surgir cuando decimos, bueno, la Primera Guerra Mundial fue en 1914 Sí. y los conflictos empezaron un poquito antes. Y estamos en ese momento, en ese antes. en ese antes. Claro, ¿Bien? claro. Estamos en ese Que antes. viene ahora. Estamos en ese antes. Y ahora un tipo que no anticipa que va a exterminar, ¿no? En este caso, una civilización, como que te avisa. Por lo menos ahora te avisa. Anda, Mira, la puta. para 1907, 1908 se lleva adelante el genocidio armenio en lo que hoy es Turquía. Se da el proceso de revolución turca, la eliminación de gran parte del pueblo armenio. Empiezan a haber grandes masacres el pueblo armenio y Palestina pueden ser dos genocidios comparados, ¿no? La expansión de un proceso estatal como es el Estado turco, en principio del siglo XX, el fin del Imperio Otomano y el principio del Estado turco, la eliminación de un pueblo a manos de un Estado nacional y la eliminación de otro pueblo a manos de otro Estado nacional que expande su territorio como es el Estado de Israel. Hoy, con el genocidio llevado adelante en Palestina. Entonces, eso ocurrió en 1907-1908. Sí. Palestina está haciendo hoy. Entonces, genocidios que están siendo, procesos que están siendo, Sí. en el mismo momento distintas geografías y distintos procesos internos, pero digo, prestemos atención un poco en el momento en el cual estamos. Sí. Una guerra abierta entre Rusia y Ucrania en otro lugar que parece que a nosotros no nos llega ningún tipo de información. Los países nórdicos están en un silencio de radio totalmente característico, no dicen nada, no aparece nada, no sabemos absolutamente nada. Son socios de la OTAN, ellos controlan la OTAN, Claro. son los que toman la decisión porque están más cerca del Atlántico Norte. Claro. Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza,
No sabemos nada. Los países, lo que se considera Países Bajos, tampoco. No tenemos información de eso. O sea, no tenemos información. Sí, hay medios de comunicación, uno puede acceder. Sí, pero Sin embargo, no sé. participan de la No, discusión internacional. No hay un posicionamiento serio. Las potencias que sí se posicionan. Alemania, ¿qué pasó de la Alemania del 2010 con la Dama de Hierro mandando en todo el mundo? Bueno, Hoy Alemania no está. No. No está. Scholz es alguien que podría estar o no estar. Ni siquiera saben, el primer ministro de Alemania, Jürgen Stolz, nadie lo conoce. Era Alemania la potencia económica del principio del siglo XXI y hoy ni siquiera aparece en el radar. No se cosquilla. sí. Ahora yo te quiero preguntar, profe, ¿qué onda? Porque mencionaste un montón y quiero volver a un lugar que está muy calmadito y llegó a ser potencia mundial en este año 2008, como mencionaba, mientras la crisis de los Estados Unidos estaba transitándose. ¿Qué onda China hoy? Hoy. Hoy. ¿Hay que tenerle miedo a China? No. Ok. No. China es muy grande. Ok. China es muy grande. China ¿Pero tiene con qué? Sí, pero China tiene... el conflicto más importante que tiene China es qué hace con los chinos que tiene. Bueno, Me parece un chiste, pero no lo parece es. chiste, pero no. Sí. Porque China tiene un crecimiento económico muy importante, una clase media pujante, que nunca la tuvo en su historia, y que su partido político, que su partido estatal, controla muy bien. Claro. ¿Bien? Sí. Porque a China no le preocupa la democracia. China no es una democracia occidental. China es una democracia comunista oriental. Define sus autoridades de otra manera, tiene otro tipo de organización social, otra forma de tomar decisiones. Planeta aparte. Ahora, nosotros tenemos un gran problema que es el liberalismo. Que a ellos no les importa. Y nosotros como liberales que somos y occidentales que somos, pensamos que le podemos tener miedo a algo que no sabemos ni siquiera cómo es. Entonces me parece que... Miedo, no. Yo le tendría más miedo a un loco que piensa que tiene el poder del mundo, cuando en realidad Xi Jinping sabe que tiene el poder del mundo, Claro. pero no te lo va a andar O sea, si quiere resfregando en la cara. hacerlo Sí. lo va a hacer Sí. sin la necesidad de amenazar. No, claro, creo que... Uy, casi vemos una colisión enfrente y me puse muy nervioso con una moto se tiró y dijo... "Oh". Bien, Acá hay una Seguimos. pregunta, profe. Sí. Dice Hernán Jesús Melo. Dice, consulta fuera de contexto para el profe, si bien el tema de hoy es hola imperialismo. Hernán, ¿cómo estás? En el comienzo de la charla contextualizó sobre la Argentina de 1860. Según su criterio Ajá. y a modo de deducción personal, ¿por qué crees... O sea, cambiamos de tema, ¿eh? ¿Por qué crees que Urquiza se retiró de la batalla de Pavón cuando tenía todo para ganarla? A ver, ¿por qué se retiró Urquiza? Y es una... Ahí jugamos con una hipótesis que no te puedo responder así tan rápidamente. Me parece que hay factores que hacen a las alianzas políticas que tenía la provincia de Buenos Aires con otras provincias del interior. Hablamos de unitarios de provincias de Buenos Aires con unitarios de otras provincias que estaban consolidando fuerzas y proyectos políticos. Urquiza me parece que está planteando una alternativa distinta para esa época, que tampoco era un federalismo rosista, sino más bien un gobierno basado en la cabeza de Urquiza, y no estaba basado en un sistema de gobierno republicano, sino confederal. Y creo que la discusión confederal a ese momento ya estaba totalmente saldada. El país iba a ser federal porque la concentración de poder que tenía Buenos Aires para ese momento era muy alta. Y creo que Urquiza se da cuenta de eso y un poco como que, bueno, dice, no voy a poder vencer. Me Soldado parece que huye sirve para otra batalla, amigo. Sí, aparte Urquiza era un hombre sumamente rico y capaz que dijo, puedo estar en mi instancia tranquilamente Claro. y no necesariamente puedo estar Retirada. discutiendo con estos porteños pelotudos. Claro, elegir su claro. batalla. Sí. Entonces como que... Tampoco quiero ser tan prócer. Claro. No, bueno, pero Urquiza en Entre Ríos es el prócer. Claro. El prócer. Pero bueno, volviendo. Sí. Habías hecho la pregunta con China. Sí. No, yo lo que pienso de China me parece que es... tendríamos que estudiar un poco más y analizarlo y discutirlo un poco más a nivel social. ¿Cuáles son las formas de organización que tienen los chinos? Que me parece que es algo
potable para discutir cómo se organizan comunalmente, desde las bases, digo, porque las organizaciones barriales en los chinos existen. No, O sea, y aparte hay mucho mito también en relación a... Sí, o sea, sí, es sí, como sí. que sabiendo que es un planeta aparte, como que... O sea, no tiene nada que ver el mundo chino con lo que nosotros pensamos. Ujú. Y nuestros principios liberales resultan un poco hasta estúpidos planteados en el mundo oriental. Chino, sí. Me parece que no tiene ningún sentido. Te diría hasta que los indios, los japoneses, que es la democracia occidental más consolidada, a la fuerza, pero consolidada, y los todo el mundo afgano y demás, ellos tienen formas diferentes de organizarse que no tienen tanto que ver con nuestra Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, independencias liberales, constituciones liberales. Venimos de lugares distintos. Sí. Entonces, como que entenderlos bajo los parámetros y los ojos occidentales a los mundos orientales, y vas a encontrar serios problemas. Me parece que esa es como la conclusión. Tenemos que empezar a así sacar información, decir, mirá lo que hacen acá. A mí me llama mucho la atención que los chinos se junten todos los años para hacer congresos y decidir, bueno, el año que viene, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos hacer 4 puentes, ok. ¿Cómo vamos a juntar los recursos? Así, así, así y así. Ok, bien, ¿qué vamos a hablar con esta empresa y esta empresa? Vamos a juntar tanta cantidad de trabajadores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y esa es la organización de lo que se denomina como, bueno, una ciudad formó un comité de 20.000 personas. Esas 20.000 personas fueron a otra ciudad y eran 150.000 personas. Esas 150.000 personas decidieron por toda una región. ¿Bien? Y no es tan difícil. No es si ellos son... es millones. una población inmensa. Millones. 1.400 millones, que 200.000 se Y junten se pudieron en un lugar. organizar. Mirá, claro. ¡Qué difícil! Me parece se que... puede. Profe, es una gran columna. China, favor. para Creo dentro de que 15 días. bueno. Creo que hay muchas cosas como para observar de China que están buenas, de ese tipo de cosas, no de discutir, bueno, ¿el comunismo de China es comunista? No lo sé. ¿Es dictador China? No lo sé, Claro. no lo Sí, sé. sí, Creo sí. que las preguntas, el concepto de dictador, a los chinos no les importa. El concepto de dictador nace en Roma. China en ese momento tenía un sistema de gobierno totalmente diferente. El dictador era el interruptor de un proceso político. Es para nosotros, no para ellos. Ellos tenían Claro, monarquías. Claro. Sí. No les importaba. Dinastías. Cientos de años Claro. gobernando un monarca. No les importaba. No les iban a preguntar a los monarcas si les parecía bien o no. Claro. Punto. No, y también está la discusión si tienen realmente una democracia. Bueno, nada, viste, es muy difícil a veces comparar desde el desconocimiento, pero bueno, queda para una próxima columna, Bueno, me parece Sí, muy China. interesante. Me gusta. China, Me gusta, ok. me gusta. No es fácil. Bueno, no importa. Pero bueno, Te traigo una puedo oriental. hacer... Y ahí hacemos una cosita. No, tengo Está bueno. el contacto ahí de Sabino Vaca Narvaja, Sí. que es el que fue delegado de la Comisión Argentina en China durante el último gobierno de Alberto Fernández. Estuvo 4 años viviendo en China y para mí es de las personas que más sabe de China Listo. en Argentina. Yendo. Él tiene un libro de la historia de China que es muy interesante y a la vez es una persona que le podemos mandar un mensaje para conversar. Qué bueno, qué bueno. Gracias, profe. Dale. Gracias. Fuerte el aplauso. El profe Victoria pasaba con nosotros. Gran columna sobre el imperialismo, Agustín Graf.